Descubrí que mi esposa tenía deudas secretas millonarias y me dejó cargando con todo. Llevo casi 3 años queriendo escribir esto y nunca había encontrado el valor ni las palabras exactas para hacerlo. Hay historias que uno cuenta con orgullo, y hay historias que uno carga como una vergüenza silenciosa, aunque racionalmente sepa que no hizo nada malo. Esta es de las segundas. Durante mucho tiempo sentí que si contaba esto en voz alta, de alguna manera estaría admitiendo que fui un tonto, que no supe ver lo que estaba pasando frente a mis narices durante años. Con terapia, con tiempo y con la distancia que dan casi 3 años desde que todo explotó, finalmente entiendo que no fui tonto. Fui, simplemente, alguien que confió en la persona con la que había construido su vida, y esa confianza fue traicionada de una manera que todavía, hoy, me cuesta procesar del todo. Esta es la historia de cómo descubrí que mi esposa había acumulado, en secreto, durante años, una deuda que superaba el $1.000.000, y de cómo, cuando finalmente todo salió a la luz, ella eligió dejarme solo cargando con las consecuencias de un problema que yo ni siquiera sabía que existía. Para entender la magnitud de lo que pasó, creo que es importante que sepan quién era yo antes de esta historia. Tenía 38 años cuando todo esto explotó, era ingeniero civil, con una carrera sólida y estable que había construido con mucho esfuerzo durante 15 años. No era rico, pero sí era, o al menos así lo creía, financieramente responsable, tenía ahorros, un fondo de retiro que había ido alimentando religiosamente desde mis primeros años de trabajo, una casa que estábamos pagando con una hipoteca razonable, sin deudas de tarjetas de crédito significativas, con un presupuesto familiar que, aunque no nos permitía lujos extravagantes, nos daba una estabilidad que yo valoraba profundamente, en parte porque vengo de una familia donde el dinero siempre fue un motivo constante de estrés y de conflicto, y había hecho un esfuerzo consciente, durante toda mi vida adulta, de no repetir esos mismos patrones de inestabilidad financiera. Conocí a Daniela, tampoco es su nombre real, cuando yo tenía 30 años, en un curso de especialización profesional que ambos tomábamos por las noches, ella para avanzar en su carrera como diseñadora de interiores, yo para complementar mi formación en ingeniería. Desde el principio me pareció una mujer vibrante, con un gusto exquisito para las cosas bellas, con una energía social que yo, más bien introvertido, encontraba fascinante y complementaria a mi propia personalidad. Nos hicimos novios a los pocos meses y noviamos durante casi 4 años antes de casarnos. Durante el noviazgo, ya empezaba a notar ciertos patrones relacionados con el dinero que, en retrospectiva, ahora reconozco como señales de alarma que en su momento no supe interpretar con la seriedad que merecían. Daniela tenía gustos costosos, ropa de marca, viajes frecuentes, salidas constantes a restaurantes elegantes. En ese momento, como novios que todavía no compartíamos finanzas de manera formal, atribuí esos gastos simplemente a su estilo de vida personal, algo que, aunque no coincidía completamente con mi propia forma más conservadora de manejar el dinero, no me pareció, en ese momento, motivo de preocupación seria, más bien una diferencia de personalidad que asumía que se equilibraría naturalmente con el tiempo, cuando formáramos una vida financiera compartida. Nos casamos cuando yo tenía 34 años. La boda misma, ahora que lo pienso con la información que tengo hoy, ya fue una primera señal significativa que no supe leer correctamente en su momento. Daniela insistió en una boda considerablemente más costosa de lo que habíamos presupuestado inicialmente juntos, y aunque en ese momento pensé que el costo adicional había sido cubierto, en parte, por un aporte generoso de sus padres, según ella misma me explicó, ahora sé, con la información que descubrí años después, que gran parte de ese costo adicional había sido financiado con una tarjeta de crédito que yo desconocía completamente que existía. Al casarnos, decidimos, como hacen muchas parejas, combinar nuestras finanzas de manera parcial. Teníamos una cuenta conjunta para gastos del hogar, pero cada uno mantenía también cuentas individuales para gastos personales, algo que en su momento me pareció una decisión razonable y moderna, que respetaba cierta autonomía financiera individual dentro del matrimonio. Lo que no supe, durante años, es que esa estructura, aparentemente razonable, se convirtió en el mecanismo perfecto que Daniela utilizó para ocultar completamente su verdadera situación financiera. Los primeros años de matrimonio transcurrieron con relativa normalidad en la superficie. Compramos nuestra casa, un proceso en el que yo asumí, sin cuestionarlo demasiado,
la responsabilidad principal de gestionar la hipoteca y los aspectos financieros más formales de la compra, mientras que Daniela se encargaba, con su gusto característico, de la decoración y el diseño interior. En ese momento, no me pareció extraño que ella prefiriera mantenerse al margen de las conversaciones financieras más serias, simplemente asumí que no le interesaba tanto ese aspecto de nuestra vida en común, y que confiaba en mí para manejarlo de manera responsable. Con el tiempo, empecé a notar ciertos patrones de comportamiento que, en retrospectiva, ahora reconozco como parte de una estrategia consciente para ocultar su verdadera situación financiera. Daniela evitaba sistemáticamente cualquier conversación profunda sobre presupuesto familiar, sobre planificación financiera a largo plazo, sobre nuestros ahorros conjuntos. Cada vez que yo intentaba iniciar ese tipo de conversación, encontraba maneras útiles de desviar el tema, cambiando de conversación, expresando cansancio, o simplemente diciendo que esas cosas la estresaban demasiado y que prefería que yo me encargara de esos aspectos mientras ella se enfocaba en otras áreas de nuestra vida familiar. También noté, con el tiempo, que recibía correo relacionado con instituciones financieras que ella siempre interceptaba antes de que yo pudiera verlo, con la excusa de que eran cosas de su trabajo relacionadas con proveedores de su negocio de diseño de interiores, que había empezado a operar de manera independiente pocos años después de casarnos. En ese momento, le creí completamente. No tenía ningún motivo aparente para dudar de sus explicaciones, y la confianza que tenía en ella, después de años de relación, me impedía siquiera considerar la posibilidad de que estuviera ocultándome algo de esta magnitud. Tuvimos a nuestro primer hijo, Sebastián, cuando yo tenía 36 años. 2 años después nació nuestra hija, Camila. Durante estos años, la vida familiar aparente se veía, desde afuera, próspera y estable. Viajábamos con cierta frecuencia, los niños asistían a un colegio privado de buena reputación, Daniela renovaba constantemente su guardarropa y el de los niños, celebrábamos cumpleaños con fiestas elaboradas que ella organizaba con su característico buen gusto. En ese momento, atribuía esta aparente prosperidad al éxito creciente de su negocio de diseño de interiores, que según ella misma me contaba, iba viento en popa, con clientes cada vez más exigentes y proyectos cada vez más grandes y rentables. Lo que no sabía, en ese momento, es que gran parte de ese estilo de vida aparentemente próspero estaba siendo financiado, cada vez en mayor medida, con deuda acumulada de manera oculta. Descubrí después, cuando toda la verdad finalmente salió a la luz, que su negocio de diseño de interiores, aunque real y con clientes genuinos, nunca había sido tan rentable como ella me hacía creer, y que había ido acumulando, año tras año, múltiples tarjetas de crédito, préstamos personales, e incluso, en los últimos 2 años antes de que todo explotara, préstamos informales con altísimas tasas de interés que había solicitado a través de aplicaciones de préstamos rápidos, precisamente el tipo de financiamiento predatorio que se dirige a personas desesperadas que ya no pueden acceder a crédito formal debido a su historial ya comprometido. Durante estos años, Daniela desarrolló, según entendí después a través de la ayuda de un terapeuta especializado en comportamientos compulsivos relacionados con el dinero, lo que parecía ser un patrón de gasto compulsivo que ella misma, aparentemente, no lograba controlar del todo, combinado con una vergüenza tan profunda respecto a su situación financiera real que la llevó a construir una estructura elaborada de mentiras y ocultamiento que se sostuvo, de manera sorprendente, durante casi 8 años de nuestro matrimonio. Mirando hacia atrás, con la información completa que tengo hoy, puedo identificar múltiples señales de alarma que, en su momento, no supe leer correctamente, en parte porque confiaba profundamente en Daniela, y en parte porque ella era, según descubrí después, extraordinariamente hábil para construir explicaciones convincentes para cada situación sospechosa que yo llegaba a notar. Recuerdo, por ejemplo, varias ocasiones en las que recibimos llamadas de números desconocidos que, cuando yo contestaba por accidente, resultaban ser de agencias de cobranza, aunque siempre colgaban rápidamente o Daniela intervenía de inmediato explicando que probablemente se trataba de un error, de una llamada equivocada, de algún tipo de estafa telefónica común. En ese momento, no tenía ningún motivo para dudar de esas explicaciones, especialmente porque, efectivamente, ese tipo de llamadas fraudulentas son bastante comunes. Recuerdo, también,
que en varias ocasiones, cuando revisábamos juntos el estado de cuenta de nuestra tarjeta conjunta, Daniela se mostraba particularmente ansiosa o irritable, apresurando la conversación, insistiendo en que confiara en su manejo de las finanzas del hogar sin necesidad de revisar cada detalle con tanto cuidado. En ese momento, interpreté esa actitud simplemente como una diferencia de personalidad, cierta impaciencia natural de su parte con los aspectos más minuciosos de la administración financiera, no como una señal de que estaba ocultando activamente información crítica. Hubo, también, un episodio específico, casi 2 años antes de que todo explotara completamente, en el que encontré, por accidente, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a su nombre que yo no sabía que existía, con un saldo pendiente de casi $15,000. Cuando le pregunté sobre esto, Daniela me explicó, con una calma que ahora reconozco como parte de su capacidad extraordinaria para mentir bajo presión, que era una tarjeta que usaba exclusivamente para gastos de su negocio, que el saldo se debía a compras de materiales para proyectos específicos de clientes que le reembolsarían pronto, y que no tenía sentido incluirla en nuestras conversaciones financieras conjuntas porque era, esencialmente, una herramienta de trabajo separada de nuestras finanzas familiares. Le creí. Recuerdo específicamente ese momento porque, aunque sentí una punzada de incomodidad al descubrir una deuda de la que no tenía conocimiento previo, la explicación que me dio sonaba razonable, coherente con lo que yo sabía sobre cómo funcionan los negocios de diseño de interiores, donde efectivamente a veces hay que adelantar gastos de materiales antes de recibir el pago completo de los clientes. No tenía, en ese momento, ningún motivo real para sospechar que esa tarjeta era simplemente la punta visible de un iceberg mucho más grande y mucho más profundo de lo que jamás hubiera podido imaginar. El principio del fin, aunque en ese momento no lo reconocí como tal, llegó un día ordinario, hace poco más de 3 años, cuando recibí una llamada telefónica de un banco con el que, según entendí en ese momento, teníamos una hipoteca adicional sobre nuestra casa, algo de lo que yo no tenía absolutamente ningún conocimiento previo. El representante del banco, aparentemente asumiendo que yo estaba al tanto de la situación, me preguntó sobre unos pagos atrasados de varios meses en esa hipoteca adicional, mencionando cifras que me dejaron completamente confundido, porque no coincidían con nada de lo que yo sabía sobre nuestra situación financiera real. Cuando colgué esa llamada, sentí, por primera vez de manera consciente y explícita, que algo estaba genuinamente mal, más allá de las explicaciones puntuales que Daniela me había dado a lo largo de los años sobre gastos aislados que yo llegaba a descubrir ocasionalmente. Empecé, esa misma tarde, a investigar con más profundidad, revisando documentos que hasta ese momento nunca había pensado que necesitaba revisar, precisamente porque confiaba plenamente en mi esposa y en su manejo de ciertos aspectos de nuestras finanzas. Descubrí, esa noche, revisando el historial crediticio completo de nuestra propiedad, que efectivamente existía una segunda hipoteca sobre nuestra casa, solicitada aproximadamente un año antes, con la firma de Daniela y, para mi total sorpresa y horror, con lo que parecía ser mi propia firma también, en documentos que yo no recordaba haber firmado jamás. Cuando confronté a Daniela esa misma noche con esta información, se produjo la primera de una serie de conversaciones devastadoras que marcarían los siguientes meses de mi vida. Recuerdo esa noche con una claridad que todavía, 3 años después, me produce una sensación física de náusea cuando la recuerdo con detalle. Le mostré los documentos que había encontrado, le pregunté directamente sobre la segunda hipoteca, sobre mi firma que aparecía en documentos que yo no recordaba haber firmado. Daniela, después de varios minutos de negación inicial, de intentos de minimizar la situación, finalmente rompió en llanto y empezó a confesar, aunque, como descubriría en los meses siguientes, esa primera confesión fue apenas una fracción muy pequeña de la verdad completa. Me confesó, esa noche, que había solicitado la segunda hipoteca sin mi conocimiento, falsificando mi firma con la ayuda de un notario conocido suyo que, según me explicó, había aceptado hacer la vista gorda a cambio de una compensación económica adicional. Me confesó que había usado ese dinero, junto con el saldo de varias tarjetas de crédito que yo desconocía, para cubrir deudas acumuladas de su negocio, que según ella, nunca había sido tan rentable como me había hecho creer. En ese momento, aunque devastado, todavía sentía que podíamos, de alguna manera, enfrentar esta crisis juntos.
Le pregunté, directamente, cuál era la magnitud total de la deuda que había acumulado, necesitando entender la dimensión real del problema para poder empezar a buscar soluciones concretas. Me dio una cifra que, en ese momento, ya me pareció devastadora, alrededor de $200,000 en deudas diversas, incluyendo la segunda hipoteca, varias tarjetas de crédito y algunos préstamos personales que había solicitado en los últimos 2 años. Esa cifra, devastadora como era, resultó ser apenas una fracción de la verdad completa. Descubriría, en los meses siguientes, a través de un proceso doloroso y meticuloso de investigación financiera que tuve que hacer prácticamente solo, con la ayuda eventual de un abogado especializado en fraude financiero conyugal, que la deuda real acumulada por Daniela, a través de un entramado complejo de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos informales de alto interés, y hasta deudas con familiares y amigos que nunca me mencionó, superaba, en total, $1,000,000. Los meses siguientes a esa primera confesión parcial fueron, sin exagerar, los más difíciles de toda mi vida adulta. Contraté a un abogado especializado, quien me recomendó también trabajar con un investigador financiero forense para poder mapear completamente la extensión real del problema. Este proceso reveló capas y capas adicionales de deuda que Daniela había ocultado durante años, con un nivel de sofisticación y de engaño sistemático que, cuando finalmente entendí su magnitud completa, me dejó en un estado de shock que tardó meses en procesar emocionalmente. Descubrimos, a través de esta investigación, que Daniela tenía al menos 7 tarjetas de crédito diferentes a su nombre, algunas de las cuales yo desconocía completamente, con saldos que en conjunto superaban los $150,000. Descubrimos también múltiples préstamos personales solicitados a través de diferentes entidades financieras, algunos de ellos utilizando información falsa sobre nuestros ingresos familiares conjuntos, lo que constituía, según me explicó mi abogado, un delito de fraude financiero adicional a la falsificación de mi firma en la segunda hipoteca. Pero lo más devastador de todo fue descubrir que, en los últimos 2 años antes de que todo explotara, cuando Daniela ya no podía acceder a más crédito formal debido a su historial crediticio cada vez más comprometido, había recurrido a préstamos informales de alto interés a través de aplicaciones móviles que operan, en muchos casos, en zonas legales grises, con tasas de interés que en algunos casos superaban el 300% anual. Estos préstamos, tomados aparentemente en un intento desesperado de cubrir pagos mínimos de sus otras deudas cada vez más impagables, habían generado, a través de un efecto de bola de nieve devastador, una cantidad adicional de deuda que superaba los $300,000 adicionales. En total, cuando finalmente logramos mapear la extensión completa del problema, la deuda acumulada por Daniela, sin mi conocimiento, a lo largo de aproximadamente 6 a 8 años de nuestro matrimonio, superaba el $1,100,000. Una cifra que, para una familia de clase media como la nuestra, con ingresos que aunque estables nunca fueron extraordinarios, representaba una devastación financiera casi inimaginable. El impacto de este descubrimiento en nuestra vida familiar fue, como pueden imaginar, catastrófico en múltiples niveles simultáneamente. En el plano financiero inmediato, tuvimos que enfrentar la realidad brutal de que, dado que gran parte de esta deuda estaba vinculada legalmente a mí, ya sea a través de cuentas conjuntas o de la hipoteca falsificada con mi firma, yo era, en la práctica, tan responsable legalmente de gran parte de esta deuda como si yo mismo la hubiera contraído conscientemente. Tuvimos que vender la casa que habíamos comprado juntos, un proceso doloroso no solo por la pérdida financiera que representó, sino por todo el significado emocional que esa casa tenía para nuestra familia, siendo el lugar donde habíamos criado a nuestros hijos durante sus primeros años de vida. El dinero de la venta de la casa apenas alcanzó para cubrir una fracción de la deuda total, considerando que teníamos, además de la hipoteca original que sí conocía y estaba pagando responsablemente, esta segunda hipoteca fraudulenta que consumió gran parte del valor de la propiedad. Tuvimos que retirar a nuestros hijos del colegio privado donde estudiaban, cambiándolos a una escuela pública, un cambio que, aunque manejable en términos prácticos, representó para ellos, especialmente para Sebastián, que en ese momento tenía 9 años y ya había desarrollado amistades cercanas en su colegio anterior, una pérdida significativa que generó, según pudimos identificar después con ayuda de un psicólogo infantil, cierta ansiedad y confusión sobre por qué su vida familiar estaba cambiando de manera tan drástica y repentina. Tuve que vender mi auto,
que aunque no era particularmente lujoso, representaba varios años de ahorro y trabajo duro, para poder cubrir gastos inmediatos mientras navegábamos el proceso legal y financiero de intentar entender exactamente qué porción de esta deuda masiva yo era legalmente responsable de pagar y qué opciones tenía disponibles para proteger, en la medida de lo posible, mi propia estabilidad financiera futura y la de mis hijos. Durante los primeros meses después de que la magnitud completa del problema salió a la luz, Daniela pasó por lo que parecía ser un genuino, aunque tardío, proceso de arrepentimiento. Me suplicó, en múltiples ocasiones, que no la dejara, que buscáramos juntos una solución a esta crisis, que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño causado, incluyendo buscar tratamiento profesional para lo que un terapeuta especializado eventualmente diagnosticó como un trastorno de gasto compulsivo severo, posiblemente relacionado con patrones de ansiedad y baja autoestima que, según exploramos brevemente en unas pocas sesiones de terapia individual que ella tomó, tenían raíces en su propia infancia y en la relación compleja que tenía con sus propios padres respecto al dinero y al estatus social. Recuerdo noches enteras de conversaciones devastadoras, en las que Daniela lloraba, se disculpaba repetidamente, me explicaba, con una honestidad que en ese momento parecía genuina, los mecanismos psicológicos que, según ella entendía retrospectivamente, la habían llevado a esta espiral de gasto y endeudamiento oculto. Me contó sobre la presión que sentía de mantener cierto estatus social frente a sus amistades, sobre la vergüenza profunda que sentía cada vez que su negocio no generaba los ingresos que ella había prometido, tanto a sí misma como implícitamente a mí, sobre el patrón progresivo de mentiras que se había ido construyendo, capa sobre capa, hasta convertirse en algo que ella misma sentía que ya no podía controlar ni revertir sin ayuda externa. Intenté, durante varios meses, procesar toda esta información con la esperanza genuina de que pudiéramos encontrar una manera de salvar nuestro matrimonio y nuestra familia. Asistimos, juntos, a terapia de pareja, específicamente enfocada en las dinámicas de confianza rota por infidelidad financiera, un tipo específico de trauma relacional que, según nos explicó la terapeuta que consultamos, comparte muchas características psicológicas con la infidelidad sexual tradicional, en términos del quiebre profundo de confianza que genera en la relación. Durante estas sesiones, empecé a entender, con una claridad cada vez mayor, la magnitud del patrón de engaño sistemático que Daniela había sostenido durante años. No se trataba de un error puntual, de una mala decisión aislada tomada en un momento de desesperación, sino de un patrón consistente y prolongado de mentiras activas, de documentos falsificados, de conversaciones evasivas cuidadosamente construidas para mantenerme completamente al margen de la realidad financiera de nuestra vida familiar. Cada sesión de terapia revelaba nuevas capas de este patrón que, con el tiempo, empezaron a erosionar profundamente mi capacidad de seguir confiando en la posibilidad de reconstruir algo genuino con ella. El momento que finalmente marcó el punto de no retorno en mi proceso de decisión sobre nuestro matrimonio llegó cuando, aproximadamente 5 meses después de la confesión inicial, descubrí, a través de mi abogado y del investigador financiero forense que habíamos contratado, que Daniela había seguido acumulando deuda adicional durante ese mismo periodo de arrepentimiento y supuesto compromiso con la recuperación, solicitando 2 préstamos personales adicionales, por un total de aproximadamente $20,000, utilizando una vez más documentación con información falsa sobre nuestra situación financiera. Cuando confronté a Daniela con esta nueva evidencia, inicialmente lo negó con la misma convicción que había mostrado en ocasiones anteriores, pero cuando le mostré la documentación específica que mi abogado había reunido, finalmente admitió que había vuelto a solicitar estos préstamos, esta vez explicando, con lo que sonaba como una desesperación genuina, que los había pedido para intentar cubrir pagos mínimos de algunas de las deudas más urgentes, en un intento, según ella, de ganar tiempo, mientras encontrábamos una solución más integral a la crisis financiera completa. Ese momento específico, descubrir que incluso en medio de nuestro supuesto proceso conjunto de reparación y reconstrucción, Daniela había seguido tomando decisiones financieras destructivas sin mi conocimiento, decisiones que seguían comprometiendo mi propia estabilidad financiera y la de nuestros hijos, fue lo que finalmente me hizo entender, con una claridad dolorosa pero definitiva, que no podía seguir confiando en su capacidad, o tal vez en su disposición genuina, de cambiar el patrón de comportamiento que había definido nuestra relación con el dinero durante años. Le comuniqué,
esa misma semana, mi decisión de solicitar el divorcio. No fue una decisión tomada con ira o con deseo de venganza, aunque ciertamente sentía una rabia profunda por todo lo que había vivido, fue, más bien, una decisión tomada desde un lugar de necesidad genuina de protegerme a mí mismo y, sobre todo, a mis hijos, de un patrón de comportamiento que, a pesar de meses de terapia y de supuesto compromiso con el cambio, seguía manifestándose de maneras destructivas y peligrosas para nuestra estabilidad financiera familiar. El proceso legal de divorcio fue, como pueden imaginar, extraordinariamente complejo, dada la magnitud de la deuda involucrada y la complejidad legal de determinar exactamente qué porción de esa deuda yo era legalmente responsable de asumir, considerando los documentos falsificados con mi firma y las cuentas conjuntas que Daniela había utilizado para parte de sus gastos ocultos. Mi abogado trabajó incansablemente para intentar minimizar mi responsabilidad legal sobre la deuda que Daniela había contraído de manera fraudulenta, específicamente aquella vinculada a documentos con mi firma falsificada, lo cual eventualmente pudimos demostrar legalmente a través de un análisis forense de firmas y del testimonio del notario cómplice, quien, enfrentando sus propias consecuencias legales, terminó confirmando la falsificación. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos legales, terminé siendo responsable, legal y prácticamente, de una porción significativa de la deuda total, específicamente aquella acumulada en cuentas conjuntas y en la porción de la segunda hipoteca que, a pesar de la falsificación de mi firma, el banco consideró que yo tenía cierta responsabilidad de haber supervisado con mayor atención, dado que era copropietario legal de la vivienda hipotecada. En total, después de meses de negociaciones legales complejas, terminé asumiendo aproximadamente $400,000 de la deuda total, una cifra que, aunque significativamente menor que el $1.100.000 de deuda total original, representaba de todas maneras una carga financiera devastadora para mi situación individual como padre soltero recién divorciado. Durante el proceso de divorcio, Daniela, quien inicialmente había expresado un compromiso genuino de asumir la responsabilidad principal de la deuda que ella misma había generado, terminó, en la práctica, evadiendo gran parte de esa responsabilidad a través de un proceso de declaración de bancarrota personal que inició poco después de que se finalizara nuestro divorcio. Esta bancarrota le permitió, legalmente, liberarse de una porción muy significativa de su deuda personal, mientras que yo, que no califiqué para un proceso similar de bancarrota debido a mi situación de ingresos estables como ingeniero, quedé cargando, prácticamente en solitario, con la responsabilidad de pagar la porción de la deuda que legalmente me correspondía, sin ningún tipo de alivio legal similar disponible para mi situación específica. Además de la devastación financiera, el proceso de divorcio incluyó, por supuesto, la difícil negociación sobre la custodia de Sebastián y Camila. A pesar de toda la ira y el dolor que sentía hacia Daniela por lo que había hecho con nuestras finanzas familiares, nunca cuestioné su capacidad como madre en otros aspectos de la crianza. Su comportamiento problemático se había limitado, específicamente, al ámbito financiero, y no tenía ninguna evidencia ni razón para creer que representaba algún tipo de riesgo para el bienestar general de nuestros hijos en otros aspectos de su vida cotidiana. Establecimos, finalmente, un acuerdo de custodia compartida, aunque debo admitir que este proceso estuvo marcado por una tensión considerable, en parte porque yo, todavía procesando la traición financiera masiva que había descubierto, tenía dificultades para separar completamente mi ira hacia Daniela como pareja de mi capacidad de coordinar efectivamente con ella como comadre de nuestros hijos. Con el tiempo, y con la ayuda continuada de terapia individual, logré establecer una relación de coparentalidad relativamente funcional, aunque nunca completamente cómoda, centrada en priorizar, en la medida de lo posible, el bienestar emocional de Sebastián y Camila por encima de mi propio resentimiento hacia su madre. Tuve que tener, en los meses posteriores al divorcio, varias conversaciones difíciles con mis hijos sobre por qué nuestra vida familiar había cambiado de manera tan drástica, porque ya no vivíamos en nuestra casa anterior, porque habían cambiado de colegio, porque sus padres ya no vivían juntos. Intenté, en estas conversaciones, con la guía de un psicólogo infantil que consultamos específicamente para apoyar a los niños durante este proceso, explicar la situación de una manera apropiada para su edad, sin sobrecargarlos con detalles financieros complejos que no podían realmente comprender, pero también sin ocultarles completamente la realidad de que su madre había tomado decisiones que habían afectado seriamente a nuestra familia.
Sebastián, que en ese momento tenía 9 años, procesó esta situación con particular dificultad, mostrando durante varios meses señales de ansiedad y de cierta desconfianza hacia figuras de autoridad en general, algo que el psicólogo relacionó directamente con el descubrimiento de que su madre había estado mintiendo sistemáticamente durante años sobre algo tan fundamental para la estabilidad familiar. Camila, siendo más pequeña, con apenas 7 años en ese momento, mostró menos comprensión consciente de la situación, pero sí manifestó, durante varios meses, cierta regresión conductual, incluyendo dificultades para dormir sola que no había presentado anteriormente. Los meses y años siguientes al divorcio fueron un proceso lento y extraordinariamente difícil de reconstrucción, tanto en el plano financiero como en el emocional. Trabajé, con la ayuda de un asesor financiero especializado en recuperación de crisis de deuda, en desarrollar un plan estructurado de pago de la porción de deuda que legalmente me correspondía, un plan que, aunque manejable en términos de no representar un riesgo inmediato de bancarrota personal para mí, implicaba sacrificios financieros significativos durante varios años, renunciar a vacaciones familiares, mudarme a un apartamento considerablemente más modesto que la casa que habíamos tenido anteriormente, posponer indefinidamente planes de inversión y ahorro que había tenido antes de que toda esta crisis explotara. Paralelamente, trabajé intensamente en terapia individual, no solo para procesar el dolor específico de la traición financiera que había vivido, sino para entender patrones más profundos en mi propia manera de relacionarme con la confianza y con la vulnerabilidad dentro de las relaciones íntimas. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque de ninguna manera era culpable de lo que Daniela había hecho, sí había ciertos patrones en mi propia personalidad, particularmente una tendencia a evitar conflictos y a confiar sin cuestionar suficientemente, que probablemente habían contribuido a que este patrón de engaño se sostuviera durante tanto tiempo sin que yo lo descubriera antes. Este trabajo terapéutico, aunque doloroso, resultó profundamente valioso para mi proceso de sanación. Aprendí a establecer, en mis relaciones posteriores, tanto personales como eventualmente románticas, patrones de comunicación mucho más directos y transparentes respecto a temas financieros, algo que antes de esta experiencia nunca había considerado particularmente importante pero que ahora entiendo como un componente fundamental de cualquier relación de compromiso genuino a largo plazo. No mantuve, después del divorcio, ningún tipo de contacto cercano con Daniela más allá de lo estrictamente necesario para coordinar asuntos relacionados con nuestros hijos. Sin embargo, inevitablemente, dado que compartimos la custodia y seguimos teniendo que comunicarnos regularmente, y dado también que vivimos en la misma ciudad con círculos sociales que ocasionalmente se cruzan, he ido conociendo, con el tiempo, ciertos detalles sobre cómo se ha ido desarrollando su vida en los años posteriores a nuestro divorcio. La bancarrota personal que declaró le permitió, como mencioné anteriormente, liberarse legalmente de gran parte de su deuda personal, pero este proceso tuvo también consecuencias significativas y duraderas en su vida. Su historial crediticio quedó severamente comprometido durante varios años, lo cual le dificultó enormemente cosas tan básicas como alquilar un apartamento propio, teniendo que depender, durante casi 2 años después de nuestro divorcio, de vivir con sus propios padres, algo que, según me contaron nuestros hijos en distintas ocasiones, generaba en ella una frustración y una vergüenza considerable, dada su edad y su situación previa de aparente independencia y prosperidad. Su negocio de diseño de interiores, que ya venía teniendo dificultades financieras reales antes de que toda esta crisis explotara, terminó cerrando definitivamente aproximadamente 1 año después de nuestro divorcio, en parte porque la crisis de reputación asociada con los rumores sobre su situación financiera personal, que, en un círculo social relativamente pequeño, inevitablemente se filtraron más allá de nuestro círculo íntimo, afectó su capacidad de atraer nuevos clientes, quienes, comprensiblemente, sentían cierta desconfianza sobre contratar los servicios de alguien cuya propia gestión financiera personal había resultado ser tan problemática. Hace aproximadamente 1 año, me enteré, a través de una conversación casual con Sebastián, quien para ese momento ya tenía 12 años y una comprensión mucho más madura de la situación familiar que habíamos atravesado, de que Daniela había comenzado un nuevo trabajo como empleada, en una posición administrativa considerablemente menos prestigiosa y menos remunerada que su anterior estatus como propietaria de su propio negocio de diseño. Según lo que Sebastián me contó, ella misma le había comentado,
con lo que sonaba como una mezcla de resignación y de arrepentimiento genuino, que estaba trabajando arduamente para reconstruir su historial crediticio y su estabilidad financiera personal, un proceso que, según sus propias palabras, según me las transmitió mi hijo, va a tomar muchos años más de los que me hubiera gustado. También me enteré, hace unos meses, de que Daniela había comenzado una nueva relación sentimental con alguien que, según información que llegó a mí de manera indirecta a través de conocidos comunes, aparentemente conocía la historia completa de su situación financiera previa, y que, según parece, esta nueva relación incluía un nivel de transparencia financiera y de supervisión conjunta de las finanzas mucho más riguroso que el que existió durante nuestro propio matrimonio, posiblemente como resultado del propio proceso de terapia y de reflexión personal que Daniela ha continuado, según entiendo, después de nuestro divorcio. No creo particularmente en el concepto de karma como una fuerza cósmica que orquesta consecuencias específicas para las decisiones de las personas, pero sí observo, con una mezcla compleja de sentimientos que incluyen tanto cierta satisfacción por la validación de que las consecuencias de sus decisiones finalmente la alcanzaron, como también una tristeza genuina por el sufrimiento humano real que implican estas consecuencias, que las decisiones que Daniela tomó durante años, ocultando sistemáticamente una realidad financiera devastadora, terminaron generando, de manera natural y lógica, consecuencias significativas y duraderas en su propia vida. La pérdida de su negocio, la pérdida de su independencia financiera durante años, el deterioro de su reputación profesional y social, y probablemente, aunque esto es más difícil de medir objetivamente, un costo emocional considerable relacionado con la vergüenza y el arrepentimiento por el daño causado a su propia familia. No siento, cuando reflexiono honestamente sobre todo esto, un deseo activo de venganza o una satisfacción maliciosa por su sufrimiento. Siento, más bien, una especie de reconocimiento de que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas que involucran engaño sistemático y sostenido hacia las personas que más confían en nosotros, tienden a generar, tarde o temprano, consecuencias naturales que son difíciles de evitar completamente, no por intervención de alguna fuerza cósmica de justicia, sino simplemente porque la confianza rota, la reputación dañada, y las estructuras financieras y sociales que colapsan como resultado de patrones de engaño sostenido, generan efectos en cadena que son extraordinariamente difíciles de revertir completamente, incluso con años de esfuerzo genuino de reparación posterior. Hoy, casi 3 años después de que descubrí la magnitud completa de la deuda oculta de Daniela, puedo decir, con una honestidad que me costó mucho tiempo y esfuerzo alcanzar, que he logrado reconstruir una vida financiera y emocional considerablemente más estable de la que tenía en los meses inmediatamente posteriores a este descubrimiento devastador. He pagado, a través de un plan estructurado y disciplinado, aproximadamente el 60% de la deuda que legalmente me correspondía asumir, y aunque todavía me quedan varios años más de pagos por delante, tengo, finalmente, una perspectiva clara y manejable sobre cuándo lograré liberarme completamente de esta carga financiera que nunca elegí conscientemente asumir. He reconstruido, también, mi capacidad de confiar en las relaciones íntimas, aunque este proceso ha sido considerablemente más lento y complejo que la reconstrucción puramente financiera. Empecé, hace aproximadamente un año, una nueva relación con una mujer que conocí a través de amigos en común, una relación que, desde el principio, hemos construido sobre una base de transparencia financiera mucho más rigurosa y explícita de la que yo mismo, honestamente, sabía que necesitaba antes de vivir esta experiencia devastadora con Daniela. Hablamos abiertamente, desde etapas tempranas de esta nueva relación, sobre nuestras respectivas situaciones financieras, sobre nuestros valores y expectativas respecto al manejo del dinero dentro de una relación de compromiso, sobre la importancia fundamental que ambos ahora le damos a la comunicación honesta y constante sobre estos temas que, aprendí de la manera más dolorosa posible, pueden convertirse en un terreno fértil para el engaño y la traición si no se abordan con la seriedad y la transparencia que merecen. Mis hijos, Sebastián y Camila, con el apoyo terapéutico continuado que ambos han recibido a lo largo de estos años, han ido procesando también, cada uno según su propia edad y capacidad de comprensión, la experiencia compleja de haber atravesado esta crisis familiar. Ambos mantienen una relación cercana y cariñosa con su madre, algo que, a pesar de toda la ira y el dolor que yo mismo sentí y en cierta medida sigo sintiendo hacia Daniela, siempre he apoyado activamente,
entendiendo que la relación de mis hijos con su madre es algo separado, en última instancia, de mi propia experiencia de traición conyugal, y que ellos merecen la oportunidad de construir su propia relación con ella, con toda la complejidad y las capas de comprensión que esa relación inevitablemente incluirá a medida que crezcan y entiendan, con más profundidad, todo lo que pasó durante estos años difíciles. Si hay algo que quiero que las personas que lean esta historia se lleven de ella, es la importancia fundamental de la transparencia financiera genuina dentro de cualquier relación de compromiso a largo plazo. No estoy sugiriendo que cada pareja deba fusionar completamente todas sus finanzas ni renunciar a cierta autonomía financiera individual saludable, pero sí creo firmemente, después de haber vivido esta experiencia devastadora, que la opacidad financiera sistemática, el ocultamiento activo de información crítica sobre deudas y decisiones financieras significativas, representa una forma de traición conyugal tan seria y tan dañina como cualquier otra forma de infidelidad, con consecuencias que, pueden ser, en algunos casos, incluso más duraderas y más difíciles de reparar completamente que otras formas más tradicionalmente reconocidas de traición marital. También quiero decir, para cualquier persona que esté atravesando actualmente una situación similar de descubrimiento de deuda oculta o de engaño financiero sistemático por parte de su pareja, que el proceso de reconstrucción, aunque extraordinariamente difícil y lento, es genuinamente posible. Requiere, en mi experiencia, una combinación de apoyo legal especializado para navegar las complejidades específicas de la responsabilidad financiera compartida, apoyo terapéutico tanto individual como, si se opta por intentar salvar la relación, de pareja, y sobre todo, una enorme cantidad de paciencia y de compasión hacia uno mismo durante un proceso que inevitablemente incluirá retrocesos, momentos de ira profunda, y una sensación persistente, al menos durante los primeros meses o incluso años, de que la vida que uno había construido con tanto esfuerzo se ha desmoronado de una manera que parece imposible de reparar completamente. Hoy, mirando hacia atrás en este proceso de casi 3 años desde que descubrí la magnitud completa de esta traición financiera, puedo decir con honestidad que, aunque las cicatrices de esta experiencia probablemente nunca desaparecerán completamente, he logrado reconstruir una vida que se siente genuinamente estable, tanto financiera como emocionalmente, y que he aprendido, de la manera más dolorosa posible, lecciones profundas sobre la importancia de la transparencia, de la comunicación honesta, y de la vigilancia activa y consciente sobre los aspectos financieros de cualquier relación de compromiso genuino, lecciones que, aunque hubiera preferido nunca tener que aprender de esta manera tan devastadora, ahora forman parte fundamental de cómo construyo y mantengo mis relaciones más íntimas en el presente.